Muy buenos días, bendiciones. ¿Cómo han estado el día de hoy? Espero que hayan tenido una semana llena de bendiciones y vamos a ir directamente a la palabra. Pero a lo mejor me gustaría saber si hay personas que son sensibles aquí o no. ¿Por qué? Porque no me gustaría ofender con los que vamos cosas que vamos a estar compartiendo. Entonces, hemos estado llevando en un proceso donde hemos estado llevando la palabra. ¿Para qué? Para ir moldeándote y saber lo que vamos a compartir, ¿verdad? Y con ello llegar a un impacto correcto y este sin endulzar el problema, perdón, sin endulzar la palabra, para que no sea un problema para ti. Entonces necesitamos que el Señor vaya tratando contigo para que pueda hacer ese cambio en ti. Entonces, ¿sabes? Cuando te levantas directamente en los retos, muchas de las veces hay que pagar un precio, ¿no? Entonces esta semana, la semana 24 de Dios utiliza gente caótica. Pero tengo buenas noticias el día de hoy para ti. Tú has sido llamado por Dios. Tú has sido llamado por Dios. Y no está esperando a personas perfectas. No. Él te está esperando a ti. Que tú digas sí y que quieras hacer el cambio. Entonces, sin importar tu caos, el caos que estás viviendo o el desorden el cual que estás viviendo, el Señor aún así te quiere. Solamente quiere que cambies, ¿va? Entonces, no tengas ese pensamiento que no quieras venir a la iglesia porque te sientes hipócrita. No, ven a la iglesia para que hagas el cambio y no seas como los hipócritas. Entonces cuando tú haces el cambio, tú haces la diferencia. Y sabes el problema aquí, muchas de las veces nosotros no admitimos nuestros defectos, nuestros problemas. Simplemente los escondemos, los cubrimos con nuestro lenguaje cristiano, con gracias a Dios, toda la honra al Señor, todo ese lenguaje no nos impresiona, ¿verdad? El contenido de tu carácter es lo que nos impresiona. Podemos estar odiándonos a todos de aquí, pero puedes darte cuenta que en el idioma que hablas, puedes estar hablando de la honra del Señor, del reino del Señor, pero no construirte a ti mismo en la fe del Señor. Tu primaria misión es que te construyes a ti mismo hacia el Señor. ¿Cómo vas a ser un testigo real si no atestiguas lo que Él es en ti? Y ese es el caos más grande que hay en la cultura en esta parte del mundo, porque hay personas salvas, pero mandamos a las personas a que hagan las buenas noticias, pero muchas personas ni siquiera saben cuáles son las buenas noticias. Entonces muchas culturas, hay personas aquí se disipulan, ¿verdad? En otros lugares del mundo, donde se disipulan y se transforman para que antes de enviarlos, los transforman para que hagan el cambio. Cuando había campañas anteriormente, donde había deliverance, donde había programas donde las personas venían a venir a ser sanas, a ser liberadas y oraban por 6 horas por semana, 6 semanas, donde todos los días habían los cambios. Entonces imagínense una unción de 6 semanas. Claro, llegaba alguien y había bendición, pero ahora esperan que todo suceda en una hora. Y hemos estado tan pensando en que en una hora todo se puede y que todo es express, ¿va? Pero el Señor necesita que tú te sometas, no que estés buscando a otro hombre, sino que busques al Señor. Entonces aquí hay muchas personas en este momento que no entienden, que solamente están, o muchas personas piensan que yo solamente estoy echando de cabeza a los cristianos. No, es que necesitamos despertar porque hemos visto cómo los cristianos que se supone que dicen que son cristianos realmente no están moviéndose como cristianos. Así que es importante entender esa parte. Recuerda, el Señor está contigo. Si el Señor ha cambiado contigo,
No vengas a pedir un consejo cuando el Señor ya te ha hablado, cuando el Señor ya te ha jalado las orejas, cuando el Señor ya te ha dicho dónde vayas. Así que cuando tú te sometes al Señor, tú ya tienes la sabiduría del Señor. Entonces, ¿por qué a veces vienes o estás pidiendo un consejo de algo que ya sabes qué hacer? Solamente necesitas que 2 o 3 personas te lo digan, algo que ya el Señor te dijo. Entonces, es importante entender cómo el Señor quiere llevarte por un camino de libertad. No estoy diciendo que el Señor te vaya a usar con por tus actos pecadores. No, es, no sé realmente, sino sin importar tu vida disfuncional, aún así te va a usar. A pesar de todos tus errores, Él te va a usar. Él te va a usar. Aún así, a pesar de cómo eres. Pero para eso el Señor necesita trabajar en ti, claro. ¿Para qué? Para que seas una herramienta útil. Y esas calificaciones vienen del Señor, no de lo que te da el mundo, sino de lo que el Señor te está mostrando. ¿Qué te está mostrando el Señor? Y es importante entender cómo el Señor te lleva a una vida de relación, no una vida de religión. Así que es lo que tienes que creer. Y tienes que creer en lo que Él te muestra, no lo que te han enseñado durante todo este tiempo y tú crees en base a la religión. Vamos a la Biblia. En Lucas. Vamos a Lucas 17. Y sé que no puedo encontrar la perfección, porque en realidad nadie puede encontrar la perfección. Me gustaría pensar que puedo. Y muchas personas actúan como quisieran, pero en realidad no. ¿Cómo piensan que son perfectos? Pero no, muchas personas no son perfectas. Así que vamos a ver en Lucas, perdón, era 18:1. Entonces tú esperas que las personas te respondan a ti en una forma en la cual que tú ni siquiera has respondido a Dios. ¿Cómo quieres que las personas hagan un cambio para tratarse hacia ti? Pero cuando tú no haces el cambio para tratar con Dios, entonces cuando tú haces esta parte, ni siquiera estás haciendo un esfuerzo. Eso sí, tú quieres estar apuntando a los demás, quieres ser el que juzga, quieres ser el que esté poniéndose en un pedestal más alta y te crees justo, te crees fuerte, te crees que tú lo puedes todo, pero no. Te crees muy limpio, pero muchas veces no lo es. Entonces, muchas de las veces estás viviendo en un lugar donde estás juzgando cuando tú estás lleno de defectos o más defectos de los que las personas. Así que es importante que entiendas la verdad que el Señor te está mostrando, no para apuntarte, sino para que cambies. Esa revelación que viene del Señor es para cambiarte. Así como en Isaías dice, nosotros no estamos buscando para aprender, estamos aprendiendo para debatir. Imagínate, así de caóticos somos, porque necesitamos abrir nuestro corazón para recibir lo que el Señor está dando por nosotros, no para estar debatiendo con los demás, o para encontrar los problemas, las faltas. No, necesitamos entender, hacer el cambio. No tenemos que venir a la iglesia a inspeccionar los defectos de los demás. No, detecta tus propios defectos para que tú los cambies y tú seas mejor. ¿Imaginas? Antes, imagínense cómo se medía todo. Es más, hasta las faldas de las mujeres, ¿verdad? Cuando iban a la escuela. Así también la iglesia. No importa cómo lleguen las personas, deja que entren, deja que Dios haga el trabajo, pero no va a ser el trabajo si tú no dejas que Él haga su trabajo. Vamos a leer Lucas 18, 1 al 4. Perdón, 18, 10, donde dice, 2 hombres fueron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así:
Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuesto. Dice, yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gana. Imagínense, Jesús antes había dicho a los fariseos, no, víboras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas de las veces hacían cosas, pero, o, o decían cosas, pero no las hacían. Entonces había una vida en la cual solamente era falsa. Imaginas que a Jesús entrando a algún lugar con la nariz hacia enfrente y viendo todos hacia abajo. O imagínate la mujer del samaritana diciéndole, hey, imagínate, yo sé lo que has hecho, mujer pecadora, has estado con 5 hombres. ¿Imaginas cómo debe haber sido eso? Claro que no, imagínate eso, en vez de amar, eso hubiera separado a las personas porque estuvieras apuntando defectos. Nadie quiere que le apunte los defectos. Señor va a apuntar tus propios defectos para que tú mismo los cambies. Y cuando lo haga, lo va a hacer con compasión, amor y un entendimiento para que tú cambies. ¿Ves? Y si nos regresamos aquí con la samaritana, él lo dijo en amor a esta samaritana. ¿Y qué es lo que pasó? Esta mujer se convirtió en evangelista, proclamando cómo el Mesías había venido y había hecho ese gran milagro en ella, donde señaló algo, pero en amor. Así que nosotros necesitamos ser así, hacer las cosas en amor, ser justos en amor, en su amor, no en tu propio entendimiento. Así que no dejes que nadie te diga que no tienes un mensaje, porque el mensaje no es tu mensaje, es un mensaje que viene de Dios. Entonces la interpretación que podemos usar a veces no es la que le va a llegar a la otra persona. Cuando el Señor habla a través de ti, va a poder hablar a otras personas. Si el Señor hasta puede utilizar un burro para hablar y entregar un mensaje, imagínense qué más no puede hacer. El Señor es grandioso, tiene grandes ideas, así que Él llega a las personas cuando menos te imaginas. Así que sigamos leyendo esta parte, ¿no? Dice, ni como ese cobrador de impuestos, yo ayuno 2 veces a la semana y te doy 10ª parte de todo lo que gano. Imagínate, pensando que todo era por obras, pensando que todo era por lo que se supone que se sabe hacer. Recuerden, la salvación no es por obras, es por fe. Así que te tienes que permitir hacer el cambio para el Señor, en el Señor. Someterte al Señor. Las obras no tienen ningún impacto. Las obras lo único que hacen es traer una medida en la cual las personas quieren medir y quieren medirte en base a eso, a esa vara humana. Entonces, ¿cuántas veces tú has tratado de hacer negocios con el Señor diciéndole, hey, si voy tanto tiempo a la iglesia, me tendrías que dar esto, me tendrías que dar aquello? Entonces tratas de negociar con el Señor por las cosas que haces, pero el Señor no te pide obras, te pide tu fe, te pide tu sometimiento. Eso no lo puedes medir, ¿verdad? Es algo que solamente te sometes al Señor. Cuando tú sometes tu amor, tu poder, que viene de ese Dios en ti, para que te sometes al Señor. Entonces hemos encontrado cuán caóticos somos. Como el alcohol, las drogadicciones, es caos. Pero en realidad eso no es el problema, ¿verdad? Eso solamente es un síntoma de lo externo. Entonces el problema es lo que hay en el corazón. ¿Qué te llevó a drogarte o a tomar? Vamos a leer. Dice, pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. ¿Por qué? Las personas que se sentían que no eran suficientemente
para venir ante el Señor o valiosos se quedaban atrás o no se sentían merecedor. Imagínate, esta persona no se sentía merecedor y se quedaba a la distancia. Entonces muchas veces nosotros dejamos que nuestra religiosidad nos construya, pero que no nos construya. Entonces, imagínate, este cobrador ni siquiera levantó su mirada. Entonces, sino que se golpeó al pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Él sabía que él hacía el cambio. Él sabía que él era pecador. Imagínate, esta persona a lo mejor ni siquiera había ido a un estudio de la Biblia. Va, a lo mejor sí era culpable de muchas cosas, pero venía con un corazón arrepentido. Que eso es lo que busca Dios. Un corazón arrepentido. Viene en una posición diferente. Y a menos que tú dejes entender ese hecho, que todo lo que estás buscando, que es una ilusión, vas a tener un difícil momento de entender esta verdad. Pero dice, esto les dijo Jesús, que cuando todo será movido. Entonces Dios movió todo. Dios movió, hizo temblar la iglesia, hizo físicamente, espiritualmente, hizo todo diferente. Entonces cuando Jesús vino, hizo la diferencia. ¿Y qué nos pidió? Que confiáramos en Él, que tuviéramos fe en Él y que tuviéramos esa autoridad que viene de Él, esa autoridad que viene del Señor. Entonces Jesús no está buscando instituciones, ni edificios, ni iglesias, sino está buscando personas que quieran llevar el mensaje y que sean ese depósito donde poner Él todo su amor y su poder. Amén. Les dije que eso iba a suceder. Entonces, es importante entender esta parte. Cómo hacer la diferencia. Y tenemos que entender cómo Dios nos ama. Cómo Dios hace que todo diferente para que seamos diferentes. Para que tengamos su amor, su poder. Y cuando Él nos hable, podamos identificar su voz. Pero muchas veces estamos tan enfocados en el día de hoy que el mismo ruido del diario vivir nos mantiene alejados de su amor, de lo que Él tiene para nosotros. Si tenemos que buscar al Señor para poder identificar su voz y saber cuando Él nos está hablando, saber cuando Él les está guiando, cuando el Señor nos busca, es cuando tenemos que estar alertas. Pero déjame decirte algo, el Señor está todos los días. El Señor está ahí, está buscando todos los días. Así que el Señor quiere que tú seas diferente. El Señor quiere que tú cambies. No para el beneficio de Dios, sino para tu propio beneficio. Para que trabajes en ti mismo, de adentro hacia afuera. Que hagas las cosas para ti mismo, para que tú mismo crezcas espiritualmente y no te pierdas. Deja de mentirte. Deja de estar buscando las cosas que es del mundo, las cuales no te llenan, las cuales solamente te mantienen alejado. Así que tienes que entender que el Señor está contigo para bendecirte, para guiarte, no para condenarte. Y esa es la parte en la cual el Señor quiere trabajar en ti, la parte humana. Entonces el caos es algo de estar vivo. ¿Por qué? Porque hay caos todos los días, pero cuando viene ese caos tenemos que entender, buscar su voz, buscar su luz para saber cuál es el camino a través de ese caos y salir adelante. Entonces, Él entonces tenemos que buscarlo a Él en todo momento. Entonces cuando buscamos a Dios, nuestro caos se va, pero cuando me busco a mí mismo, ese caos se mantiene. No significa que seas perfecto, no significa que vas a ser
es súper perfecto. No, vas a pues, tener tus propios problemas, vas a tener tus propias fallas, pero vas a hacer las cosas diferente. Intencionalmente vas a estar buscando ser mejor. Intencionalmente vas a buscar bendición. Intencionalmente vas a buscar cómo hacer ese cambio. Así que tú, tú vas a entender cómo en tu propio amor hacia el Señor va a haber una diferencia. Vamos a Romanos 3:10. Así que nosotros, recuerden, nosotros somos muchos caóticos y dejamos que ese caos nos automanipule y nos lleve a un lugar donde no podamos entender el amor de Dios. Y tu caos te manipula. Imagínate automanipularte para estar confundido, enredado. Mentalmente estás perdido y no encuentras la salida que el Señor está preparando para ti. Romanos 3:10 dice, pues las escrituras dicen, no hay ni uno solo que sea justo. Los miembros del Shaddai, la lista, primera lista de todas, como está escrito, ninguno sea justo. No hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. ¿Imaginas? ¿Alguna vez has puesto tu corazón en algo, en un ministerio, en una persona, y le estás diciéndole algo? Y te das cuenta que muchas de las veces a veces no eres lo que estás hablando y que estás hablando cosas falso. O soy el único que ha tenido esa experiencia. Entonces lo que dices o lo que haces muchas de las veces ninguno de nosotros es justo, es verdadero. Entonces aquí lo importante es entender que sin Dios eres incompleto y necesitas a Dios para ser completo. Entonces, cuando tú haces las cosas en ti mismo, tienes que seguir cubriendo tus faltas, tus fallas, tus problemas. ¿Por qué? Porque necesitas aparentar hacia los demás para poder confundirte, mezclarte y haciéndote sentir que puedes engañar a las personas. Pero no, ese no es el punto. El punto es todo eso que quieres mantener oculto, es traérselo al Señor, traerlo a la luz en el Señor para que trabaje a ti y opere en ti y haga la diferencia. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos creído cosas que mantienen cautivos mentalmente? ¿Y sabes por qué es? Porque es el caos que vive en tu vida. Y no es un método. Es la relación que has tenido con el enemigo. Pero para hacer el cambio tienes que tener una relación con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesús para cambiar. Para que puedas cambiar internamente. No nomás que cambies tu carácter. ¿Va? Perdón. Más bien, que busquemos que cambies tu carácter. No modifiques tu carácter. Cambia tu carácter. La modificación solamente es algo externo. Un cambio viene de adentro. La modificación hace, hace que solamente es una aparentación. Es por eso que el Señor te dice que eres una nueva criatura, nuevo, totalmente nuevo. Y solamente Jesús tiene el poder para hacerte nuevo, que nazcas de nuevo. Imagínate tú, una persona nueva, mentalmente, físicamente, interiormente. Eres una nueva persona. Entonces todo lo que te puedes convertir es en Dios. Entonces todo lo que te bendice, todo lo que te cambia es gracias al Señor. No son tus trabajos, no son lo que tú crees, es el amor de Dios, es la bendición del Señor. Entonces todo lo que haces y lo haces para el Señor, en amor, en esa parte íntima, donde nadie más necesita enterarse, es cuando hay bendición. Él te hace salvo, sin importar lo que hiciste. El Señor quiere bendecirte. ¿Para qué? Para que tú puedas bendecir a otros y más personas puedan ser salvas, más personas puedan salvar su vida. Entonces, la cosa es traer personas, no asustar a las personas, no ser hipócrita. Entonces, ¿quieres saber cuál es la palabra
que utilizan muchos cristianos es cómo te sientes hoy. Así es, muchas de las veces abrimos con eso, nos interesa las demás personas, pero en una forma transversada. No, es algo que tenemos que estar cambiando. ¿Por qué? Sí nos importa a otras personas, pero nos importa más su corazón. Y para abrir un corazón tienes que abrir un espacio donde te permitas ser lo suficientemente sensible para que el Espíritu Santo te guíe y hables y digas y compartas lo que el Espíritu Santo te está llamando para que sea entregado a esas personas. Y con eso tú vas a poder traer personas, no en tus propias fuerzas, sino en las fuerzas que vienen del Espíritu Santo, las fuerzas que vienen de Jesús. Es como vamos a poder buscar, llegar, llevar este mensaje a otras personas, impactar a otras personas. Y con ello, estas personas van a estar listas para recibir. Si no, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando lo haces en tus fuerzas, solamente puedes confundir a las personas. Primera de Timoteo 1:9 dice así: hay que recordar que ninguna ley se da para quienes hacen lo bueno. La ley tiene en cuenta a los rebeldes, desobedientes, a los malvados, a los pecadores, a los que no respetan a Dios ni la religión, a los que matan a su padre o a su madre, a todos los asesinos. Imagina, entonces dice a todos los asesinos. Ok, entonces creo que me equivoqué de escritura, pero el Señor sabe por qué. Vamos a segunda de Corintias 13:5. Dice así: examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. No se den cuenta que Jesucristo está en ustedes a menos que hayan fracasado en la prueba. ¿Cuándo fue la última vez que te diste cuenta que venías a la iglesia y el Señor quería hablar contigo? El Señor quiere hablar contigo siempre. El Señor quiere revelarte cosas todos los días. Pero muchas veces tú vienes con un escudo y vienes tapado. Entonces, hazte la pregunta: ¿vienes a buscar al Señor con un corazón abierto y mente abierta o vienes cerrado? Recuerda, tú puedes juzgarme y yo puedo juzgarte. Pero lo importante es que tú te juzgues a ti mismo. ¿Cómo? No en juicio para derrumbarte, sino examinarte y decir: Señor, soy débil en esto, ayúdame a cambiarlo. Sea objetivo contigo mismo. No quieras tapar las cosas como diciendo: creo que soy un chico bueno, creo que soy gracioso, creo que soy cómico, ¿verdad? Entonces, es importante entender si tú en qué posición estás, qué es lo que estás haciendo, qué estás haciendo el cambio. Así que es importante que tú mismo te examines y entiendas qué estás haciendo diferente, que tienes que cambiar, que necesitas ser diferente. Entonces muchas personas pueden entender que tú eres mentiroso, pueden entender que tú eres, pues así que puedes ver muchas cosas de las demás personas, pero puedes ser honesto contigo mismo, donde tú vas a darte cuenta si realmente tú estás haciendo la diferencia. Así que es importante que tú mismo te des cuenta de que tú en qué posición estás. Y te des cuenta cómo el Señor te lleva a un punto en el cual quiere que seas diferente. Y con
este punto quiero que entiendas que el amor del Señor te quiere llevar a algo diferente. No que estés buscando apuntar a los demás, sino que seas honesto contigo mismo. Muchas de nosotros hacemos cosas por las intenciones incorrectas. Cuando fuimos jóvenes nos juntábamos gentes con personas que a lo mejor que eran malas, pero a estas personas les gustaba la misma música que a ti. ¿Va? Pero tienes que cuestionarte. Me metí en problemas solamente por pertenecer a un grupo. Pero el Señor te quiere llevar a un lugar mejor, donde tú no necesites la aprobación de los demás. Te ames a ti mismo y con eso puedas ver las cosas desde una nueva perspectiva y buscar ese amor que viene de Dios, y tú puedas compartir ese amor y en vez de ser de destrucción, seas de construcción hacia los demás. Cuando tú mismo te construyes, tú puedes construir. No en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. ¿Por qué? Porque vas a hablar palabras de aliento, palabras de bendición, que tú vas a traer esa bendición hacia otras personas, gracias a que Dios está trabajando a través de ti. Así que todas las cosas que tú hablas van a ser de bendición. Pero si tú hablas que vas a pensar que vas a ir al infierno, que no puedes, esas preguntas en tu cabeza te van a envenenar y no te van a dejar disfrutar el amor de Dios, no te van a dejar disfrutar la relación con Dios, y mucho menos vas a poder disfrutar la relación con las otras personas. Así que examínate en estos momentos. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Así que tienes que hacer la diferencia. Así que dice aquí en 2 de Corintios 13:5, examínense ustedes mismos. Recuerda, venir con el Señor no significa solamente obras, no, es someterte primero. Luego nos dice, para ver si están firmes en la fe. Aquí, ¿qué te está pidiendo? No te está diciendo que es tu llamado, que estás haciendo, que trajiste a alguien a la iglesia, si estás predicando, si estás cantando. No, no, no. Te pide primero que examines a ti mismo para ver si eres firme en la fe. Pónganse a prueba. No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes a menos que hayan fracasado la prueba. Examínate a mismo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás cambiando? Entonces el Señor quiere que tú seas diferente, que hagas el cambio de adentro hacia afuera y te des cuenta cómo el Señor cambia para ti. Así que el Señor te ha dado los deseos en tu corazón para que hagas la diferencia. Busques al Señor todos los días. Tienes que hacer la diferencia. Busca al Señor siempre. Y la única forma de hacer las cosas bien es buscando al Señor. El Señor te va a llevar a la iglesia. ¿Para qué? Para que seas diferente. Para que te examines a ti mismo, no para que examines a los demás. Entonces, imaginas, hay muchos cristianos que son sarcásticos o que son groseros. Entonces, el sarcasmo es una señal de amargura en tu corazón. Así que tienes que examinarte. Entonces, las mentiras que te estás creyendo con tratar de ser chistoso, sarcástico, es simplemente un punto de amargura que te tiene atado. Entonces la Biblia te dice que necesitamos ser un vessel de honor para el Señor. Pero si tú te identificas que eres un vaso vacío, que te dice que te limpies. ¿Y cómo te vas a limpiar? Llegando al Señor, compartiéndole, Señor, estoy arrepentido de este pecado. Límpiame, ayúdame y ayúdame a hacer las cosas diferentes para no hacer las cosas estúpidas que he estado haciendo. Así que tú haces la diferencia cuando vienes, te sometes en el Señor y haces el cambio. Poco a poco el Señor te da el poder para que tú seas diferente y puedas mantenerte firme y no caer en el pecado, para poder ser la diferencia. Eso es lo que quiero que
estado entendiendo desde siempre. Como creyentes, hemos estado compartiendo nuestros problemas en la forma que hablamos, compartimos en contra de Dios, en contra de otras personas. Es como seguimos compartiendo nuestro veneno, nuestra ira. Esa es la forma en la cual tú hablas en contra de Dios cuando tú hablas en contra de tu hermano. ¿Y por qué crees que no te está yendo bien? ¿Por qué crees que no tienes prosperidad? ¿Por qué? Porque hablas en contra de los demás. Para ser diferente tienes que hacer lo contrario. Hablar bien, bendición, bendecir, pero sobre todo transformarte a ti mismo de adentro hacia afuera. Tu corazón transformarlo, tu mente transformarla. Hacer una conexión y que sea el Señor guiándote. Así que cuando el Señor te trae revelación, te tienes que dar cuenta que el mayor propósito es de que tú brilles como el Señor brilla. ¿Por qué? Porque la actitud que hay en Cristo tiene que vivir en ti para que tú brilles como Él brille y su carácter se desarrolle en ti y tú puedas aplicarlo. Donde tú te niegas a ti mismo y prefieres a tu hermano o a tu hermana. Ese tipo de negación es raro en las iglesias el día de hoy, porque todos queremos ser servidos, pero no queremos servir. Nosotros hablamos en contra de Dios cada vez cuando dices el Señor no puedo, y tú dices que yo puedo. Estás negando su poder en tu vida. Es por eso que cada vez que el doctor me dice, tú tienes esto, yo digo que él hable, pero yo por dentro digo, tú no conoces a mi Dios, tú no conoces lo que mi Dios puede hacer. Él puede hacer todo posible cuando yo creo en el Señor. Tú puedes ver y podemos entender y creer que las escrituras que solamente son para otras personas, pero no, son para mí y van a suceder. Así que necesito que haga la diferencia. Y todo lo que el Señor habla hay poder. Entonces, lo que le da el poder a la escritura es el poder de Cristo en ti. Así que cuando tú dices la escritura, pero una escritura vacía, cuando tú no la crees, no va a impactar. Pero cuando tú la crees de todo corazón, es cuando hace la diferencia. Cuando tú la crees en tu cabeza y no está activa en tu corazón, no va a funcionar. Pero cuando llega a tu corazón, hace la diferencia y el Señor te examina y hace la diferencia. Y es cuando tú tienes una transformación en ti. Y recuerda, toda intención del corazón en la mente o en la mente en el corazón, ¿verdad? ¿Qué estás pensando? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo? Así que date cuenta qué hay en ti. Examínate, busca qué hay en ti. ¿Te estás autodestruyendo? ¿Te estás pudriendo por dentro? Si es así, levanta la mano, ora al Señor, muéstrale qué área de tu vida se está pudriendo, qué área de tu vida se está cayendo en pedazos para que el Señor sea quien te muestre. No lo niegues, exponlo, trae a la luz para que el Señor pueda trabajar en ti. Vamos a Mateo 3:13. Dice así. Mateo 3:13. Dice, Jesús fue a Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo, yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Perdón, eres Malaquías 3:13. Pero bueno, ese también es un excelente versículo donde nos muestra cómo el Señor hace la diferencia y se va a bautizar, ¿no? Y nos enseña el camino. Porque es el camino, la verdad y la vida. Pero vamos a Malaquías 3:13. Antes de empezar con esto, ¿te has dado cuenta la palabra Dios? Muchas personas usan la palabra Dios en vano.
no ven el poder que hay en él, no ven cuán poderoso es. Entonces, anteriormente cuando alguien escribía la palabra Dios, se bañaban, se cambiaban su ropa y tenían una nueva pluma. Y después de que escribían su nombre, se tomaban otro baño, se cambiaban y tenían una nueva pluma y seguían escribiendo. ¿Saben? Yo personalmente tengo esta contención. Nunca vas a ver en palabras menores la palabra Dios o las palabras de Satán en mayúsculas. No, porque le doy toda honra a Dios. Entonces, las palabras en mayúsculas muestran cómo yo amo y honro a Dios. Pero ese tipo de honor está vetado de las iglesias el día de hoy. No porque alguien las haya vetado, simplemente porque no le dan el honor a Dios. Las iglesias cristianas son las más deshonrosas hacia Dios. Yo limpiaba las iglesias. Entonces, imaginas, cuando tú estás limpiando, escuchas cosas que no deberías haber escuchado, ¿verdad? Porque hay personas que no se callen y hablan cosas que dices, wow, ¿eres cristiano realmente? Así que tienes que darte cuenta en qué posición estás, cómo estás y hacia dónde vas. Entonces, muy seguido buscamos al Señor y queremos esa bendición del Señor, pero no queremos someternos. Vamos a Malaquías 3:13, perdón, dice. El Señor dice, ustedes han dicho cosas muy duras contra mí y todavía preguntan, ¿qué es lo que hemos dicho contra tuya? Esto es lo que han dicho. Servir a Dios es cosa inútil. ¿Qué provecho sacaremos a hacer lo que Él manda, de andar vestidos de luto delante del Señor Todopoderoso? ¡Wow! ¿Imaginas? Para empezar, aquí estás quitándole el respeto a Dios Todopoderoso, al Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque estás pensando que tú, humano, eres más fuerte, tienes más sabiduría, tienes más conocimiento, tienes más poder que Dios Señor Todopoderoso. Y con eso quieres mostrar que no te vas a someter al Señor. Porque muchos caminamos en esta forma al no querer tener relación, al no querer brillar con las personas. Y solamente eres deshonroso, solamente eres pasivo y solamente traes división. Así que es importante cómo el Señor te va a mostrar. Es importante cómo el Señor hace la diferencia. El Señor te ama tanto, pero quiere que veas. El Señor quiere que veas que tienes mal, no para, de nuevo, no para que tú, para que seas señalado, para que seas avergonzado, no, para que seas renovado. Tienes que cambiar. No nomás cambies por fuera, no nomás cambies el cascarón, no, cambia de adentro. Haz la diferencia y cree en todo el Señor. Así que es importante que creas más en el Señor, que están los mismos humanos. Creer en el Señor, Dios Todopoderoso. Así que es importante creer su palabra. Nos dejó su palabra, nos dejó su guía, nos dejó su amor. ¿Para qué? Para hacer la transformación en nuestro corazón, en nuestra mente y con esto poder cambiar todo. Así que, ¿en qué estás parado? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás transformando en tu vida? ¿Realmente estás transformando algo en tu vida o no? ¿Qué estás haciendo en tu vida?
Así que ponte a pensar si solamente estás pretendiendo hacer las cosas nuevas o no. ¿Qué estás pretendiendo hacer? ¿O quieres pretender solamente porque sabes citar 2 o 3 versículos? ¿O posiblemente te sabes toda la Biblia, pero la utilizas para manipular, no para tener una relación con el Señor? Puede que solamente utilizas las palabras. ¿Para qué? Para llevar una vida donde puedes tomar un pretexto como diciendo el Señor me ama, el Señor hace esto, el Señor hace el otro, sin querer tener una relación, porque no hay una convicción, porque no hay un sometimiento hacia el Señor. Eso solamente te aleja del Señor y no puedes tener una convicción de lo que tienes que cambiar. Y eso no no te convierte en un creyente. Eso solamente te convierte en alguien que conoce la palabra por encima, pero no la ha vivido. Así que leamos esta parte de nuevo. Servir a Dios es cosa inútil. ¿Qué provecho sacaremos de hacer lo que Él manda? De andar vestidos de luto delante del Señor Todopoderoso. Imagínate. Estás cuestionando al Señor, el Señor Todopoderoso. Y solamente vas a empezar a facturar cosas en tu propio entendimiento. Wow. El Señor es más poderoso. El Señor hace la diferencia. Así que es importante ver cómo el Señor muestra. Entonces tienes que cambiar esta mentalidad y traer a Cristo a tu boca, a tu mente, a tu corazón. ¿Para qué? Para que eso sea la alegría en ti mismo, sea lo que te robe esa sonrisa. Más bien, no que te robe, que te genere la sonrisa para que puedas compartir. Y cuando compartas el amor de Dios, te traigas alegría, ese gozo, donde hay un amor hacia el Señor, donde tú hables de sus bendiciones, de sus cambios, cómo el Señor hace milagros, cómo el Señor transforma. Veamos cómo Él muestra su amor en base a nuestro propio amor hacia Él. Que nuestro amor hacia Él sea una conexión para que el Señor pueda derramar sus ríos de agua viva en nosotros y con eso transformar tu carácter y con eso poder traer fuerza a tu testimonio. Así que vamos a Génesis capítulo 4. Es Génesis 4 del 5 al 6. ¿Saben cuántos cristianos han hecho o viven ofendidos porque hacen las cosas en sus propias fuerzas? Aquí tenemos hermanos que se ofenden y viven ofendidos por mucho tiempo, pero no se dan cuenta que esa ofensa es debido a qué? A que no se someten al Señor. Cuando estás en el Señor, no te vas a enojar, al contrario, vas a ser pronto para perdonar. ¿Para qué? Para que no venga ese pecado a tu vida, para que no toque el enemigo a tu vida. No te aires contra alguien y cortes con eso y hagas la diferencia. Hemos compartido esto con líderes. Lo importante es que no estemos enojados con nadie. ¿Por qué? Porque eso trae división y te deja a veces separado de experimentar al Señor. Así que sé pronto para perdonar. Perdona. Así que es importante que vayas y perdones rápido. Haz la diferencia. No te quedes con la angustia, no te quedes con el corazón quebrantado. Perdona. Tú sea la diferencia. A través de la Biblia vemos personas que están enojados o en contra de Dios. Dicen, porque oré por alguien y murió. Dios me quitó mi hombre, mi mujer. No me dio el trabajo que me había prometido.
no tuve la promoción de la iglesia que alguien más tuvo. Y cuando hacemos eso, se mezcla con amargura y nos damos cuenta que el espíritu de caos que está en eso nos lleva a vivir una vida caótica. Entonces, donde tú vas, también traes ese caos, porque tú eres un caos haciendo más caos. Eres un religioso destruyendo a los demás. Así que como nos dijo David, nos dijo él, busca mi corazón, busca mi corazón. ¿Para qué? Para ser diferente. Entonces si el rey David hizo eso, imagínate tú. Así que muchas de las veces yo mismo me he sometido al Señor y me quedo así como, wow, Señor, estoy haciendo mal, perdóname. Voy al Señor, voy a sus atrios y digo, Señor, perdóname, sígueme ayudando, sígueme transformando. Así que es importante ser intencional, buscar, arrodillarte al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, examíname, búscame, ayúdame a transformarme y venir con ese temor, porque sabemos que su amor y su poder te ayudan a limpiarse y te ayuda a evaluarte donde el Señor y su amor, su poder, su trono poderoso, su amor, su presencia hace la diferencia. Pero con eso te vas a dar cuenta que efectivamente eres un hombre con labios pecaminosos. Es por eso que necesitamos estar tomados de la mano con el Señor, para que el Señor sea quien nos siga bendiciendo y nos siga transformando. Es por eso que vamos a leer Génesis 4, 5 al 6, donde nos dice, pero no miró así a Caín ni su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y se puso muy mal y le puso muy mala cara. Imagínense, se puso de mala cara. ¿Por qué él está enojado? Porque Dios prefirió a su hermano. Porque lo que él creía que es que Dios no tenía el respeto por su ofrenda. O a lo mejor, pero saben, va más profundo que eso. Pero muchas personas se sienten rechazadas, ¿verdad? ¿Cómo te puedes sentir cuando eres rechazado? O cuando tus esfuerzos no son reconocidos. Entonces muchos de nosotros podemos sentirnos um, rechazados y muchas personas nos ponemos o nos enojamos con el Señor porque no vemos cómo el Señor hace de él o sentimos que es injusto con nosotros. Pero hoy te digo que te examines a ti mismo para que veas que en realidad no es Dios, eres tú mismo y Dios te pueda limpiar y esa depresión que hay en ti se vaya y no te sientas rechazado. Eso es lo que necesitamos hacer todos los creyentes. Entonces el Señor quitó todo pecado en ti. ¿Cómo? En amor, en bendición. Cuando Él murió por ti, por mí, Él quitó todos esos pecados. Solamente tienes que venir a aceptarlo y reconocer al Señor como tu Señor y Salvador. Así que el Señor sabe todo lo que has hecho, pero Él sabe, Él lo que quiere es que tú vengas al Señor y confieses y pidas, seas tú. El Señor claro que puede hacer todo en ti, pero es mejor hacerlo cuando tú te sometes. Porque ¿qué? Con eso vas a experimentar, vas a entender cómo el Señor te ama, cómo el Señor te transforma y vas a agradecer por todas aquellas bendiciones que el Señor está haciendo por ti. Piensa antes de contestar, piensa antes de decir cualquier cosa que pueda hacer las cosas, llevarte a la perdición y tienes que examinar tu mente y preguntarle al Señor, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, Señor? ¿Por qué actúo de esta forma? ¿Por qué siento así hacia esta persona?
y el Señor te lo va a revelar. La primera experiencia fue cuando uno de mis hijos le di un perrito negro peludito. Y los niños son niños, ¿verdad? Haciendo ruido. Y como un padre joven, muy joven para ser padre, el ruido me molestaba. Y especialmente el ruido de los niños. Y hacen todo tipo de ruidos. Y yo quería gritarle. Y le dije, hey, estás en la casa, actúa como un niño. Y agarré el perro y lo saqué. Y tú vete para tu cuarto. Y saqué al perro a la calle. Pero, ¿sabes? Me acordé lo que me dijo el pastor. Dije, Pero en esta transparencia me hizo pensar cuán débil yo era y cuánto necesitaba hacer un cambio y cómo yo estaba haciendo sufrir a alguien en mis propias fuerzas. Y yo escuchaba a mi hijo llorando y me senté. Me estaba preparando para mi próximo servicio. Y estaba sentado llorando, escuchando llorar a mi hijo. Y dije, Señor, ¿por qué hice eso? Y el Señor me dijo, ¿sabes? Y si tú preguntas algo al Señor, el Señor te va a contestar. Y sabes lo que el Señor me dijo fue, porque nunca se fue permitido a ti hacer ruido como niño. Nunca se me ha permitido a mí, imagínate. Cuando el Señor me dijo eso, algo pasó dentro de mí. Y dije, salí y le hablé al perrito y metí al perrito al cuarto, se los di a ellos. Y le dije, tengan al perrito, jueguen con él. Y dije, wow. Ahí empecé con mi liberación en mi corazón. Así que cuando tú le preguntas algo al Señor, el Señor te va a contestar. Y tienes que pensar, ¿por qué estás enojado? ¿Qué te molesta? Me quiero imaginar y pensar, ¿por qué el Señor te ha rechazado? Pero el Señor no te rechaza. Así que el Señor cubre todo pecado y transforma toda amargura en alegría. Entonces tu negación en contra del Señor nunca va a guiarte a tu liberación. No te voy a pedir que levantes tu mano si has estado enojado con alguien de aquí mismo de la iglesia, pero tienes que venir con el Señor y decirle, Señor, claro que he estado enojado con alguien. Ayúdame a transformarlo. Amén. Dios es fiel. Fue fiel con Jacob. Así que el Señor hace la diferencia. El Señor es fiel contigo, conmigo, con todos. Así que entiendan esa parte, cómo el Señor te ama tanto en su fidelidad. Él es tan fiel y solamente busca que creas en Él. Vamos a Segunda de Reyes 5:11. Aquí hay unos ejemplos de cómo puedes negar al Señor. Pero saben, durante los años he entendido cómo hay personas que están enojadas con el Señor. Sabes, yo no soy de las personas que te apunto el problema, sino soy de los que traigo las cosas a la mesa y para que tú lo identifiques. Vamos a leer Segunda de Reyes 5:11. Naamán se enfureció y se fue diciendo, yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar al Señor su Dios y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma y que así me quitaría la lepra.
¿No son los ríos de Damasco, el Habana y el Farar mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme en Dios y quedar limpio? Y muy enojado se fue de ahí. Él no estaba enojado. Él no estaba enojado por cómo, en realidad por lo que le mandó, sino porque estaba haciendo algo fuera de su zona de confort. Y se enojó y se puso furioso con él, con Dios. Entonces, imagínate, si el Señor te pide que hicieras algo, lo hicieras. Entonces, ¿por qué no obedeces al Señor de Dios? Entonces, la Biblia dice que se metió al río y salió más limpio que un bebé. Así que tú tienes que entender cómo el Señor te ama y cómo quiere que estés bien. Entonces, tienes que entender cuántas personas religiosas no hacen la diferencia o cuántos pastores. No hablo de pastores que tienen del mismo trasfondo, sino pastores que son teólogos, donde todo lo obtienen en base a pura teología, no una relación con el Señor. Aquí solamente es cumplir un estándar. Imagínense, tenemos el ejemplo de Jonás. Él no puede entender a los de Nínive y estaba enojado con ellos. Y estaban enojados. Y muchas de las veces el Señor te lleva con personas donde tienes que tener ese amor hacia otras personas. Entonces tienes que entender cómo el Señor te transforma, te guía. Así que tienes que entender cómo el Señor quiere trabajar contigo. Así que el mismo Dios que me liberó a mí te va a liberar a ti. Y me di cuenta que su gracia es grande para amarte a ti y amarme a mí. Y siempre va a amar más allá de lo que tú te imaginas. Y tienes que aceptar la gracia del Señor. Y a lo mejor posiblemente está enojado, ¿verdad? Porque el Señor ha bendecido a alguien que tú que dices, ¿por qué lo bendices? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? A lo mejor tu esposa, tu esposo fue bendecido a pesar de lo que te han hecho, ¿verdad? A pesar de todo lo que te hizo y te da coraje que sean bendecidos. Eso es un ejemplo real. Pero aquí es lo importante, es ver cómo la gracia del Señor transforma a las personas y pueda ser lo importante. Entonces, perdona para que se te perdonado y acepta las bendiciones hacia otras personas. Recuerda que el amor de Dios cubre todo pecado. Y el Señor revela, el Señor transforma y el Señor guía. Esperemos que hayas aprendido algo y démosle toda la honra y toda la gracia al Señor. Que tengas una excelente semana. Muchas bendiciones.